Hola, ¿qué tal? El plan para la clase de hoy es trabajar sobre un texto de Wallerstein, el cual está dedicado a responder a dos grandes críticas que se le venían haciendo al psicoanálisis allá por el año 84, pero que sin embargo, digamos, aún hoy se pueden escuchar, ¿no? Entonces está bueno tener en cuenta el modo en que Wallerstein les responde. Por supuesto que las dos críticas vienen de corrientes epistemológicas que se habían, digamos, instalado en el interior mismo del psicoanálisis, y había quienes creían que el psicoanálisis debía realizar sus investigaciones de acuerdo al principio verificacionista del significado propuesto por el positivismo lógico, y había otros que, digamos, proponían que el psicoanálisis siguiera la metodología hipotético-deductiva propuesta por Popper. Y evidentemente las críticas se orientaban a que de algún modo el psicoanálisis no se terminaba de ajustar de todo a esas dos metodologías. Entonces, lo que va a hacer Wallerstein es responder, digamos, a esos cuestionamientos, ¿no? Pero, sin embargo, vamos antes a hacer como una pequeña, digamos, una pequeña introducción en torno de que muchas veces, digamos, cuando se critica al psicoanálisis o incluso a la psicología, en realidad lo que se está cuestionando es el modo de saber de las ciencias sociales, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que muchas veces los ataques contra el psicoanálisis también son ataques contra el resto de las ciencias sociales, ¿no? Esto es lo primero que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Evidentemente hay diferencias entre la forma de investigar y de validar el conocimiento en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Básicamente porque el hombre es un ser hablante, es un ser que habla. Ni los animales, ni los átomos, ni las cosas hablan. Entonces el hecho de que el ser humano sea un ser hablante, eso para todas las ciencias sociales le genera una serie de dificultades adicionales, lo cual no impide que se pueda investigar y se pueda predecir, pero obviamente que hay que, digamos, ajustarse a esa nueva realidad que se presenta en el ámbito humano, ¿no? Y evidentemente hay quienes, digamos, sin saber mucho sobre ciencias sociales, sin saber mucho sobre este aspecto que instala el lenguaje en la forma de existir el ser humano, pretenden que se estudie, qué sé yo, al ser hablante del mismo modo que se estudia una roca o que se estudia, digamos, un objeto inanimado o incluso un ser vivo cualquiera pero sin tener pensamiento. Y evidentemente que no es posible hacerlo porque requiere una especificidad propia del estudio del psicoanálisis o de cualquier ciencia social. Entonces, digamos, está claro que no pueden utilizar la misma forma de proceder en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, en lo específico. Sin embargo, en líneas generales uno podría ver que hay algunos puntos de concordancia entre ambas, ¿no? Pero eh, creo que es interesante señalar que, digamos, dentro del debate, ¿no?, entre o contra el psicoanálisis o sobre la cientificidad del psicoanálisis, también, digamos, se está muchas veces
desconociendo la especificidad del mundo social, ¿no? Y se pretende trasladar la metodología de las ciencias, digamos, naturales a las ciencias sociales y por supuesto que eso no es posible. Entonces, desde esa perspectiva, claro, las ciencias sociales siempre aparecen en deficiencia, pero es porque se toma al modelo de trabajo de las ciencias naturales como un ejemplo a seguir. Y en realidad no hay ninguna razón para que así sea, ¿no? Básicamente, digamos, las críticas que se le han hecho al psicoanálisis, de las que se ocupa Wallerstein, son las que provienen del positivismo lógico, de Carnap, Asher, para citar solo algunos, y del falsacionismo de Popper. Esas críticas, hay que mencionarlo también, que se le están haciendo al psicoanálisis aquí, en cierta manera, digamos, son aplicables a casi todas las ciencias sociales. Entonces, Wallerstein, cuando está defendiendo el psicoanálisis, también está defendiendo a las ciencias sociales, de alguna forma, ¿no? Habría que recordar, para entender un poco la naturaleza de las críticas, algunos postulados básicos del positivismo lógico, ¿no? Donde básicamente para los positivistas, digamos, una afirmación era científica si se podía verificar. Y cuando una proposición se verificaba era cuando, digamos, se ponía en correspondencia con enunciados protocolares o enunciados de observación que describían hechos. Es decir, para decirlo en términos muy sencillos, lo que aspiraba el positivismo lógico es que cada afirmación científica se pueda poner en correspondencia con una serie de hechos que actuaban como verificadores de esa proposición. Distinto es el punto de partida de Popper, porque él lo que cree es que para que algo sea científico no puede respaldarse en la verificación, como creían los positivistas, sino que tiene que respaldarse en la refutación. Y el método hipotético deductivo descansa sobre esas bases, sobre ese supuesto, ¿no? Y básicamente lo que dice el método hipotético deductivo es que el conocimiento científico avanza cada vez que se produce una refutación. Es decir, cada vez que no se cumple alguna consecuencia observacional que había sido derivada de una hipótesis, ¿no? Y eso obliga a reformular esa hipótesis porque quedaría la hipótesis necesariamente descartada. Ese es el planteamiento básico de Popper, y vamos a ver que al texto, al psicoanálisis, se los estaba atacando desde esas dos ramas diferentes de la epistemología. En la primera línea, digamos, de críticas al psicoanálisis, que, digamos, Wallerstein despacha bastante rápidamente, es que, digamos, lo que se buscaba era que cada afirmación científica que proponía el psicoanálisis, para que tenga el estatuto de tal, tenía que ser respaldada por una serie de hechos. Pero además buscaban que esos hechos sean susceptibles de ser observados más allá de la clínica. Es decir, por ejemplo, si el psicoanálisis se afirmaba, qué sé yo, un niño, digamos, atravesando el complejo de Edipo tiene especial inclinación a su madre, no bastaba con que el chiquito, digamos, no bastaba con que esa afirmación fuera verificada en la clínica, sino que había que verificarla fuera de la clínica. Entonces había que hacer observaciones fuera del ámbito clínico para
constatar esa tesis. Y así con cualquier otra tesis del psicoanálisis, ¿no? A esta crítica, Wallerstein responde que, por supuesto que no, quien quiera, digamos, hacer el trabajo de comparar cada afirmación hecha por el psicoanálisis con respecto a la realidad que ocurre fuera del ámbito clínico por observación simple, está en todo su derecho de hacerlo. Pero lo que le advierte es que pasaría lo mismo, más o menos, que le ocurriría a un físico o a un biólogo que se lo priva del microscopio. Si está estudiando, digamos, pequeñas formas de materia. La clínica, para Wallerstein, actúa del mismo modo que actúa el microscopio. Para un biólogo, para un físico, o el telescopio, por ejemplo, para un astrónomo, porque es un instrumento de observación, y es un instrumento sofisticado de observación, que la observación directa no lo va a permitir reemplazar. Entonces, lo que, digamos, no es que dicen, uy, no hagan observaciones directas. O sea, hagan todas las observaciones directas que quieran, pero la realidad es que no van a contar con un instrumento privilegiado de observación que es la clínica psicoanalítica. Y él defiende a la clínica psicoanalítica como un instrumento de observación. Además de ser, por supuesto, desde el punto de vista de la teoría analítica, una clave para el análisis y para, digamos, la transformación subjetiva. Pero desde el punto de vista epistemológico, digamos, la clínica funciona como un instrumento de observación, como un aparato que permite detectar fenómenos que de otra manera no se verían o no se registrarían perceptivamente. De ese modo despacha a todas las críticas provenientes del verificacionismo. Por otro lado, están las críticas provenientes de, digamos, autores como Grunbaum, que sostiene básicamente, digamos, una posición popperiana. Y esas críticas de Grunbaum, vamos a analizarlas un poquito más en detalle, están, digamos, dispuestas en una serie de cuestiones, ¿no? La primera que vamos a analizar es la cuestión de lo que Grunbaum llama el argumento de la coincidencia. Y básicamente el argumento de la coincidencia es el siguiente, ¿no? Cuando una hipótesis es respaldada por consecuencias observacionales que se desprenden de esos hechos, o de esa hipótesis, digamos, para decirlo más claramente y mejor expresado, ¿no? Cuando de una hipótesis se derivan consecuencias observacionales, es decir, hechos que de algún modo son anticipados por esa hipótesis, y efectivamente esos hechos ocurren, lo que podemos decir es que los hechos coinciden, de ahí el argumento de la coincidencia, con la hipótesis. Lo que Grunbaum señala es que, digamos, el hecho de que se produzca la coincidencia en la clínica psicoanalítica entre las hipótesis y los hechos no garantiza nada. ¿Y qué responde Wallerstein? Y bueno, sí, esto es efectivamente así. Pero esto no es solo así para el psicoanálisis, es así para la física, es así para la química, es así para la biología o para la astronomía. Y se utilice la clínica como observación o no se utilice la clínica como observación.
Por supuesto que eso no implica, digamos, que se puedan tomar medidas más elaboradas para tratar de ir realizando corroboraciones cada vez más arriesgadas, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que los hechos coincidan con la hipótesis, que los hechos que son anticipados por una hipótesis y que se desprenden lógicamente de esa hipótesis, coincidan con la hipótesis, no garantiza la verdad de la hipótesis. Y eso pasa para el ámbito clínico del psicoanálisis, pero también para cualquier otro ámbito. Entonces no hay nada que, digamos, genere horror allí. A Grunbaum le generaba cierto horror porque consideraba que esa situación requería de un trabajo adicional del psicoanálisis. Y en realidad, haga lo que se haga, nunca te van a garantizar del todo las consecuencias observacionales, la verdad de la hipótesis. Entonces, lo que sucede en la clínica nunca va a poder demostrar de modo contundente lo que sucede, digamos, o la teoría psicoanalítica. En términos de verdad de esa teoría, ¿no? Porque siempre podría ocurrir algo que invalide. Por supuesto que Grunbaum hace, digamos, gala de un ejemplo donde, por ejemplo, ¿no?, el paciente, digamos, puede mejorar en el tratamiento clínico, aun cuando el psicoanalista cuente con hipótesis falsas, que es el caso de los fenómenos que se conocen como los que se producen bajo la transferencia positiva, sobre todo a los inicios del tratamiento, donde haga lo que haga el psicoanalista, el paciente siempre experimenta una mejoría. Aun cuando el psicoanalista se equivoque, el paciente mejora. Entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a tomar las mejoras de ese paciente como demostraciones de que el psicoanálisis es verdadero cuando en realidad mejora por otras cosas, como por ejemplo la sugestión? Y sí, evidentemente esto es así y es el mismo psicoanálisis el que te permite detectarlo, y por supuesto que algo parecido también pasa en todas las demás disciplinas científicas, ¿no? Entonces, esa crítica queda desmantelada, ¿no? El argumento de la coincidencia. De algún modo, Grunbaum, si bien pretendía seguir el lineamiento de Popper, no lo había leído lo suficiente a Popper, porque si lo hubiera leído bien, se hubiera dado cuenta que no hay manera de contrarrestar, digamos, esta dificultad que se presenta, digamos, a la hora de demostrar la verdad de una hipótesis. Afinando de manera extrema los procedimientos deductivos o cambiando la clínica por otro tipo de constatación. Porque no es un problema de la clínica, no es un problema del psicoanálisis, es un problema del conocimiento. Y es un problema del conocimiento científico en general que responde a una lógica. Digamos, aquellos que quieren desarrollar un poquito más este tema, Popper lo analiza muy en detalle y básicamente lo que muestra es que la estructura lógica que subyace a la corroboración de una hipótesis es una falacia, que se conoce como la falacia, digamos, de la afirmación del consecuente. Entonces, digamos, no hay manera de, desde el punto de vista lógico, de demostrar la verdad de una hipótesis a partir de la verdad de los hechos. Pero distinto podría ser el caso de la refutación de una hipótesis, o de los casos que suceden dentro del tratamiento psicoanalítico que no son del todo deseables. Entonces, Grunbaum
pone especial atención a lo que sucede durante la reacción terapéutica negativa. Lo que sucede en la reacción terapéutica negativa es acá lo inverso a lo que ocurría con la transferencia positiva, ¿no? Haga lo que haga el psicoanalista, es decir, por más que el psicoanalista siga todos los procedimientos correctos, el paciente experimenta un empeoramiento. O sea, aparecen nuevos síntomas. Evidentemente, la reacción terapéutica negativa no puede tomarse como la refutación de una tesis del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la misma teoría psicoanalítica predice que la reacción terapéutica negativa va a suceder y sería, digamos, una refutación el caso contrario, es decir, que no ocurra la transferencia negativa y la reacción terapéutica negativa. Sin embargo, digamos, más allá de que no se pueda considerar una refutación, está claro que es indeseable. O sea, ningún psicoanalista quiere que su paciente empeore. Del mismo modo que tampoco ningún odontólogo quiere que al paciente le duela cuando le sacan una muela. Lo que pasa es que los odontólogos inventaron la anestesia, o sea, mejor dicho, la medicina inventó la anestesia, y bueno, lo que Wallerstein sostiene es que tranquilamente el psicoanálisis podría inventar algún procedimiento para contrarrestar, digamos, estos efectos, ¿no? O para reducirlo. Ahora, ¿cómo responde Wallerstein? Y Wallerstein a estas dos críticas responde básicamente diciendo que, digamos, las críticas, digamos, está haciendo Grunbaum con respecto al argumento de la coincidencia y con respecto a las dificultades de la terapia con la reacción terapéutica negativa, es que no es un problema de todo o nada. O sea, no es que cuando una, digamos, consecuencia observacional que se desprende de una hipótesis efectivamente se cumple, eso no vuelve verdadera a ninguna teoría, y mucho menos al psicoanálisis. Entonces, no es que toda la teoría va a ser correcta porque encontremos formas para, digamos, corroborar las hipótesis. Y por otro lado, también le responde que en los casos contrarios, digamos, en los casos de que aparecen consecuencias indeseables, como la reacción terapéutica negativa, no se trata de que nada de lo que dice el psicoanálisis es correcto porque los pacientes atraviesen ese mal momento de recrudecimiento de síntomas, sino evidentemente, digamos, hay muchos componentes del psicoanálisis que son ciertos, y sí está claro que ese tipo de reacciones muestran que hay un campo para investigar allí, hay un problema para resolver, pero que existe ese problema no invalida al psicoanálisis, ¿se entiende? De allí que para Wallerstein las críticas de Grunbaum, en realidad la respuesta no es una cuestión de todo o nada. O sea, ni cuando coincide una hipótesis con los hechos, todo el psicoanálisis o cualquier teoría se hace verdadera, ni tampoco cuando no sucede lo que a los psicoanalistas les gustaría, eso invalida totalmente al psicoanálisis. Y si se lo piensan bien, esto es un poquito lo que estaba sosteniendo, digamos, un autor que nosotros estudiamos, que es Lakatos, cuando hablaba de programas de investigación, y cuando hablaba de que todo programa de investigación cuenta con un núcleo irrefutable, que por supuesto van a aparecer problemas, pero esos problemas no invalidan al programa de investigación. Y también las soluciones que ese programa de investigación dé y que sean exitosas, eso tampoco garantiza que el programa sea correcto, ¿no?
Aquí lo que tenemos, digamos, es una especie de, de cisne negro, que es lo que a Grunbaum más le asustaba, ¿no? Es el cisne negro sería el caso de la reacción terapéutica negativa, donde ocurriría algo que no es del todo deseable o que no es del todo compatible con las aspiraciones de, el programa de investigación psicoanalítica. Lo que va a decir mm, Lakatos, y apoya bastante, digamos, un autor como Wallerstein, es que todo programa de investigación tiene su cisne negro. Es decir, que es imposible que algún programa de investigación no tenga alguna dificultad por la cual no tenga que seguir trabajando y tratando de resolverla. El problema, evidentemente, es si se vuelve dogmático y se duerme en los laureles y cree que porque ha resuelto una serie de problemas, ya cuenta con una teoría totalmente demostrada como verdadera. Allí sí estaría en problema porque se convertiría muy rápidamente en un programa de investigación regresiva. Bueno, la clase que viene vamos a seguir trabajando con problemas epistemológicos. Vamos a ver un autor que de alguna manera plantea una especie de visión de la ciencia muy diversa de la que hemos estado estudiando hasta ahora, que es Feyerabend. Nos vemos la próxima.